Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidora. Y en esta oportunidad, el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Siervo voluntario. Y vamos a la lectura bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12 al 17. Tiene como título Libertad para los esclavos y lo leemos en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos. Si tu hermano se vende a ti, ya sea hombre o mujer, hebreo de tu pueblo, entonces te servirá 6 años. Y en el 7º deberás dejarlo libre. Cuando lo dejes libre, no deberás enviarlo con las manos vacías, sino que le darás generosamente de tu ganado, granos y vino. Deberás darle de la misma forma que el Señor tu Dios te ha bendecido a ti. No se te olvide que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Esa es la razón por la que te ordeno esto hoy. Si el esclavo te dice, no quiero irme, porque te ama a ti y a tu familia y considera bueno seguir siendo tu esclavo, entonces toma un punzón y acercando el esclavo a la puerta, atraviésale la oreja, y él será tu esclavo siempre. Haz lo mismo con tu esclava. Israel había salido de Egipto, donde en Egipto había conocido lo que era la esclavitud. En un principio habían comenzado siendo habitantes de ese país, como lo eran los egipcios en la época de José, pero al multiplicarse y al venir un nuevo faraón, todo fue cambiando. Y el estado, podemos decir, de comodidad en el cual estaban en algún momento, viviendo como ciudadanos de Egipto, se transformó en un estado de esclavitud. Conocemos la historia. Dios tuvo misericordia de Israel y llamó a Israel de Egipto, lo sacó, lo llevó por el desierto, con una promesa para ellos que era la tierra prometida. Sin embargo, ellos en Egipto habían absorbido mucho de lo que es la esclavitud. Ellos tenían mentalidad de esclavos. Entonces, Dios no podía de un momento a otro sacar de sus mentes la idea de la esclavitud. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios legisla en su sabiduría divina lo que es la esclavitud, para que la esclavitud que se practicara fuera lo menos dolorosa posible para aquellos que iban a tener esa categoría de esclavos. Legisló varias normas y en este caso habla de los esclavos, pero de los esclavos no extranjeros, sino de los esclavos hebreos. Y Dios le permite a alguien del pueblo de Israel tener como esclavo a un hermano suyo, a un hermano de la misma nación, a un hebreo más. Por eso dice, si tu hermano se vende a ti. Generalmente, cuando alguien le quedaba debiendo al otro y no tenía con qué pagarle, se terminaba haciendo esclavo de aquel a quien le debía para poder cumplir con esa deuda. Y esto ocurría entre los mismos hebreos.
Pero había una legislación clara de Dios, y era que el esclavo hebreo tenía que servir 6 años a su dueño, a su amo, como nosotros le queramos llamar, y en el séptimo su amo debía dejarlo libre. Pero no debía dejarlo libre con las manos vacías, sino que debía darle generosamente de su ganado, granos y vino. ¿Por qué? Porque el amo, el que poseía el esclavo, no debía olvidarse que él también una vez fue esclavo en Egipto. Sin embargo, existía la posibilidad que al dejarlo en libertad al esclavo, el esclavo decidiera, debido al amor que él tenía hacia su amo y hacia la familia de su amo, seguir perteneciendo a él, seguir siendo su esclavo. Y si él tomaba la decisión, entonces el amo tenía que tomar un punzón y acercarlo al esclavo a la puerta, y con ese punzón y la puerta atravesarle la oreja, y él sería su esclavo para siempre. Tanto esclavo hombre como esclava mujer, para los dos regía lo mismo. Esto es una hermosa ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las costumbres de este mundo. Jesús mismo dijo: el que hace pecado esclavo es de él. Sin embargo, llegó el momento en que Cristo, el dueño, el Señor de todas las cosas, nos dio libertad. Sin embargo, nosotros, al ver esa libertad que Cristo nos da por medio de su obra en la cruz del Calvario, tomamos la decisión no solamente de aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también tomamos la decisión de ser siervos voluntarios de Él. Decidimos voluntariamente ser sus esclavos, servirle a Cristo. Como en otras ocasiones hemos expresado, donde Pablo se hace llamar esclavo de Jesucristo, siervo de Dios. Ahora, debemos analizar 3 cosas. Debemos describir 3 características que un siervo voluntario de Dios debe tener. En primer lugar, un siervo voluntario de Dios sirve porque ama a su amo. Eso es lo que decía el versículo 16 de Deuteronomio 15, cuando nos dice: si el esclavo te dice no quiero irme, porque te ama a ti, refiriéndose al amo. Tenemos que ver en la Biblia también un ejemplo de lo que es esto, de lo que es servir por amor al amo. Juan 21, versículo 15 al 17, en la palabra de Dios para todos, nos dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Pedro había vivido, había experimentado la salvación que Dios da a través de Jesucristo. Había sido designado como un apóstol de Jesucristo. Había tenido un traspié en su andar que era la negación de Pedro hacia Jesús. Sin embargo, tuvo un arrepentimiento, Pedro, un cambio de actitud y un encuentro con Jesús. Y Jesús necesitaba asegurarse de que Pedro le iba a servir por amor a Cristo. Que la verdadera motivación de Pedro al servir a Dios iba a ser el amor hacia su Señor, hacia su Salvador. Hoy en día hay escasez de siervos voluntarios. Hay muchas personas que sirven en la iglesia, pero con diferentes motivaciones. Sirven para ser vistos, sirven para agradar a una persona o a un conjunto de personas, sirven para tranquilizar su conciencia, ya que viven una vida de pecado y el hecho de servir a Dios los mantiene con la conciencia tranquila por un tiempo. Sin embargo, la motivación de un siervo voluntario de Dios debe ser el amor a su amo. En primer lugar, debemos servir por amor a nuestro amo, por amor a nuestro Señor, si verdaderamente somos siervos voluntarios. La primera motivación que llevaba al esclavo después de haber sido liberado, de tomar la decisión de ser esclavo de su amo, pero esta vez para siempre, era en primer lugar el amor a su amo. Porque conocía a su amo, porque había estado 6 años con su amo y conocía la persona de su amo, conocía cómo era y verdaderamente se complacía en su amo. Estaba agradecido por el amo que tenía. Un siervo voluntario debe servir en primer lugar por amor a Dios, como es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En segundo lugar, un siervo voluntario sirve porque ama a la familia de su amo. El versículo 16 de Deuteronomio 15 también decía que este esclavo no quería irse porque amaba al amo, pero también amaba a la familia del amo. ¿Cuál es la familia de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19 nos dice: palabra de Dios para todos. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Qué importante es saber que la iglesia de Cristo es la familia de Dios. Y que si somos siervos voluntarios, debemos servir por amor a la familia de Dios. En primer lugar, como hemos dicho, el esclavo se quedaba por amor al amo.
pero también porque amaba a la familia del amo. Estaba realmente contento de servir a la familia del amo y lo hacía de manera voluntaria. Estaba dispuesto a hacerlo siempre de manera voluntaria. Un ejemplo claro de esto es el ejemplo de Pablo. En 2 de Corintios 11:28, en la palabra de Dios para todos, nos dice: he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. En medio de todos los problemas que Pablo tenía, problemas de salud, problemas de peligros de muerte, era amenazado de muerte, peligros entre falsos hermanos, peligros de escasez material, de no tener ni siquiera un plato de comida, se agolpaba sobre él una gran carga que era la preocupación diaria por todas las iglesias. Él estaba preocupado por todas las iglesias, que él había establecido, que después visitaba. Había una carga, una preocupación muy grande. Y esa preocupación era una preocupación voluntaria en Pablo. No era algo forzado, era algo natural en él. Él amaba la familia de Dios, amaba la iglesia del Señor Jesucristo. Un siervo voluntario debe servir también por amor a la familia de Dios, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a la iglesia. ¿Amamos la iglesia verdaderamente? ¿O servimos a la iglesia con quejas, con cuestionamientos? ¿Servimos a la iglesia obligados? ¿Cómo servimos? Si lo hacemos de manera obligada, si lo hacemos con quejas, con malestar, no estamos reuniendo las características de un siervo voluntario. Y en tercer lugar, un siervo voluntario considera bueno ser esclavo de su amo. Decía el versículo 16 de Deuteronomio 15, en la última parte: y considera bueno seguir siendo su esclavo. El esclavo que voluntariamente se rendía a su amo para ser esclavo por siempre de él, no solamente lo hacía por amor a Dios, por amor a la familia de Dios, a la familia del amo, sino también lo hacía porque consideraba que era bueno vivir como esclavo. La pregunta es: ¿nosotros consideramos bueno ser esclavos de Cristo? ¿Estar en un estado de sumisión hacia Él? Miren lo que Pablo expresaba en Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Primeramente, su corazón se debatía entre dos deseos.
En primer lugar, dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero también él pensaba que era mejor seguir viviendo en esta tierra, en este mundo, por causa de que él era consciente y estaba convencido de que si él seguía viviendo en esta vida, siendo esclavo de Jesús en esta vida, iba a continuar ayudando a la iglesia a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Este es un siervo voluntario, Pablo, un ejemplo de siervo voluntario que consideraba bueno seguir siendo esclavo de Cristo. Cuando muchos de nosotros, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, rogamos partir con Cristo, él pensaba que partir con Cristo era mejor, pero él consideraba también que era bueno seguir viviendo como esclavo de Cristo en esta vida. ¡Qué amor de Pablo! Cómo él veía el hecho de ser siervo de Dios. Siervo es sinónimo de esclavo. Él lo veía como provechoso, él lo veía como bueno. Cuando hoy en día es todo lo contrario en muchos casos. No se considera bueno ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque obstruye mis proyectos, mis sueños, porque quita tiempo que puedo pasar a solas, quita tiempo para pasar con otros que no tienen que ver con la iglesia, porque realmente es una piedra en el zapato el hecho de estar al servicio de Cristo. Y es así que muchos consideran la vida cristiana como una vida de esclavitud, como una vida de molestia, donde le molesta todo lo que tiene que ver con lo que es Cristo, su palabra, la vida cristiana y las exigencias de Jesús. Sin embargo, Pablo consideraba bueno seguir siendo esclavo de Cristo. ¿Consideramos bueno nosotros ser siervos, seguir siendo esclavos de Cristo, estando a disposición de Él? Y finalmente, el ejemplo más claro de un siervo voluntario, el sumo ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, del versículo 6 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dice que Él adoptó la humilde posición de un esclavo. Cristo fue un siervo voluntario. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y Hebreos 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Aquí estoy, dijo Cristo. Fue ese siervo voluntario que voluntariamente descendió del cielo, que adoptó la humilde posición de un esclavo,
que vivió en dependencia total de su Padre Celestial, hasta llegar a morir en la cruz, como morían los criminales. Y hoy Dios le ha dado un máximo honor, un nombre que está por encima de todos los nombres. Ser un siervo voluntario, ser un esclavo voluntario del Señor, es un privilegio muy grande. Verdaderamente debemos ser siervos voluntarios. Hoy en día se necesitan esos siervos voluntarios que sirvan por amor a su amo, por amor a la familia de Dios, y que vean la vida de siervo, de esclavo, y la consideren buena, y que estén dispuestos a seguir los pasos del Maestro, que es Jesús, de ese siervo voluntario que descendió del cielo para nuestra salvación. Oramos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reflexión, por tu palabra que hemos compartido, y queremos realizar una oración específica. Tú enseñaste y dijiste: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, envía siervos voluntarios a tu mies. Tal vez personas que aún no han sido salvas y que vas a salvar para que sean esos siervos voluntarios. Pero también te pido por la vida de aquellos que hasta ahora han servido a Dios, pero con motivaciones equivocadas, para que tú, Señor, los toques, los hagas conscientes de lo que es un siervo voluntario, y puedan abandonar su estado tal vez de pasividad, sus motivaciones equivocadas al servirte, y se transformen también en esos siervos voluntarios que deben ser enviados a la mies. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos confiando en tu respuesta. Un siervo voluntario es un esclavo de su amo para siempre. Dios nos ha llamado a ser siervos voluntarios, no solamente por etapas, por temporadas, sino para siempre, porque aún en el cielo seguiremos sirviéndole a Él. Que ese sea nuestro deseo. Si usted ha escuchado esta reflexión y se ha sentido identificado, puede tomar contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook, dejarnos su comentario y estableceremos un diálogo con usted. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para todos los que la han escuchado. Que el Señor los bendiga. Les habló el pastor Hugo Ramírez y su servidor, y hasta una próxima oportunidad.